Bueno, el martes pasado, ¿cierto? Nos quedamos en Mateo capítulo 10. Así que, como les decía al principio, ya con su Biblia ahí en mano, ¿ya? Y con su cuaderno de apuntes, si es que usted tiene por costumbre hacerlo. Bueno, yo tiendo a anotar todo porque mi mente es frágil, ¿ya? No sé usted, pero de consejo sí, es buena idea. Así que, bueno, estamos en Mateo 10. Recordemos que ya hemos visto en este Mateo 10 que el Señor ha elegido a sus 12 apóstoles, ya estos que eran 12 discípulos, ¿cierto? Pero los empieza a preparar, ¿cierto? Los capacita, les da autoridad, ¿cierto? Para ir a hacer lo que Él ya está haciendo, ¿ya? Pero si bien Él les iba a dar poder para echar fuera demonios, para sanar todo tipo de enfermedades, todas estas cosas eran señales, ¿cierto?, de que era Dios obrando a través de ellos. Y también era testimonio de que Jesucristo era ¿quién? El Hijo de Dios, ¿cierto? Era el Hijo de Dios. Aquel que iba a devenir y que ya estaba y lo tenían ahí enfrente. Todas esas obras testificaban quién era Él, ¿ya? Pero, bueno, como bien hemos dicho en el otro estudio, los humanos somos bien fáciles de desviar. Constantemente nos desviamos con mucha facilidad. Entonces puede por ahí que en esta debilidad, ¿cierto?, humana, pensar de que porque Él les iba a dar poder, ya tenían todo asegurado, que iban a tener el éxito asegurado, de que todos iban a, como iban a echar fuera demonios, iban a sanar todo tipo de enfermedades, iban a predicar este mensaje, ¿cierto?, de que vinieran, se arrepintieran, se volvieran a Dios, ya todos los iban a recibir con los brazos abiertos. Pero en esa ilusión, el Señor baja todo eso, ¿ya? Y empieza a hablar de persecuciones venideras. Bueno, antes de entrar a las persecuciones venideras, veamos, ¿cierto?, en el verso ahí 14 y 15, ¿cierto?, que dice: si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquí de la ciudad. Entonces ya él venía hablando de que no todos lo iban a recibir con los brazos abiertos, que sí ellos iban a tener que ir a predicar, ir a hacer todas estas cosas, ¿cierto?, en su nombre, en el nombre de Jesús, pero no todos los iban a recibir, y comienza así a hacer ese matiz para luego hablar, ¿cierto?, de las persecuciones venideras. Y es ahí donde estuvimos viendo, ¿cierto?, que él ya les había dicho, o sea, les cambia la mirada hacia una persecución que iba a venir de manera inevitable a causa de su fe en Cristo, ¿ya? Entonces el Señor no oculta nada, Él no minimiza el costo del discipulado en ninguna manera, sino que Él ya les dijo que los iba a enviar como ovejas en medio de lobos. Les dijo, ¿cierto?, que iba a haber persecución, y la primera fuente de persecución iba a ser religiosa, donde veíamos que iban a ser azotados incluso en los tribunales judíos, que los iban a perseguir, los iban a azotar por causa del nombre de Jesús. También iba a haber una segunda fuente de persecución que iba a venir de parte del gobierno, ya en este caso de Roma, ya. Bueno, y con el pasar de los años hemos visto que no solamente ellos, sino que muchos más, ¿ya? Pero vemos acá que el Señor les dice que iban a ser llevados incluso delante de gobernadores y reyes por causa de predicar en su nombre, por causa de enseñar en su nombre. Incluso les dice que iba a haber una persecución dentro del núcleo familiar, ¿ya?, donde iban a haber divisiones. ¿Por qué? Porque el padre iba a entregar al hijo, el hijo al padre, y así, ¿ya? O sea que iban a ser entregados de diferentes formas, pero que no esperaran que fueran personas que no les conocieran, sino que incluso iban a ser traicionados por familiares, ¿ya? Bueno, y así también por el mundo en general. Incluso les dijo que si a él, ¿cierto?, le dijeron que por medio de Satanás, ¿cierto?, obraba los milagros que hacía, no esperaran que ellos los trataran de otra manera. Incluso lo iban a tratar de diabólico, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, Jesús jamás en ninguna manera disfrazó, nunca anduvo con letra pequeñita, no minimizó nunca el costo del discipulado. Dejó muy claro, ¿cierto?, que había un precio que pagar por hablar la verdad de Dios. Había un precio que pagar por identificarse con Él, ¿ya? En otras palabras, que la crítica,
el maltrato, el peligro se iban a transformar, ¿cierto?, en sus compañeros. Y es por ello que aquí, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver que en 3 ocasiones el Señor les dice que no teman. Les exhorta que no teman, ¿ya? Así que vamos a dar lectura a los versículos que vamos a ver el día de hoy, del verso 26 al 33 de Mateo capítulo 10, ¿ya? Y ya por subtítulo, ¿a quién se debe temer? Mateo 10, del verso 26 al 33. Dice así la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Porque lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, mas temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien. Bueno, como estuvimos viendo ahí en la lectura, vemos que en el verso 26 el Señor dice, no los temáis. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Luego veíamos en el versículo 28 que dice, no temáis. A los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar. Y vemos, ¿cierto? Vimos en el verso 31 que les vuelve a decir no temáis por tercera vez. Y les dice, ¿por qué no temáis? Porque más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿ya? Bueno, lo que estuvimos viendo anteriormente, vemos que de ahí viene el llamado, ¿cierto?, a ser como Cristo. De ahí el llamado al discipulado a ser como Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué incluye este discipulado? A ser como Cristo. A ser como Cristo. Incluye ser tratado como Cristo. O sea, si a Él lo rechazaron, entonces aquellos que son sus seguidores, aquellos que son sus discípulos, aquellos que iban a ser enviados por Él, aquí como estamos viendo en el contexto de Mateo capítulo 10, que eran estos 12, no tenían que esperar que iban a tener un trato diferente, ¿ya? Ahora, volviendo a recordar, cierto que Él está haciendo, lo está preparando, ¿cierto?, para las persecuciones venideras. Hasta este punto, Jesús no había sido perseguido de manera tan brutal, ¿ya? Y sus discípulos tampoco. Sí han tenido algunos enfrentamientos. Jesús ha tenido unos enfrentamientos ahí con los líderes religiosos. Le han cuestionado varias situaciones, que perdona pecados, que come con pecadores, que mira que si este fuera profeta, no sabría quién es esta mujer que le toca, que mira que entró en la casa de un publicano, que por Belcebú echa fuera los demonios, situaciones, por así decirlo, ¿ya? Pero nada que impidiera que Él pudiera continuar con el ministerio, pero posteriormente, a cuando Él dé su vida en la cruz, cuando Él ya resucite, cuando Él ya ascienda al Padre, cuando venga el Espíritu Santo, ahí ya la cosa cambia, ¿ya? Porque así como dieron muerte al Maestro, así también iban a perseguir a sus seguidores, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto que hemos estado viendo ya en este inicio, que lo iba a enviar como ovejas en medio de lobos, con toda la descripción que hemos visto, que iban a ser azotados en tribunales, que iban a estar delante de gobernadores dando testimonio, delante de reyes por causa de su nombre, que lo iba a traicionar la familia, que lo llamarían incluso de diabólicos, que el mundo los iba a perseguir. Es natural, ¿cierto? Vemos que está todo eso, pero Jesús dice no teman, ¿ya? Pero es natural, ¿cierto?, que tal perspectiva infunda temor en el corazón humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque por naturaleza las personas no quieren ser menospreciadas. Por naturaleza las personas no quieren ser maltratadas, ¿ya? Eso no sería algo
ilógico, ¿cierto? Que a una persona le gustara, que la menospreciaran, que a una persona que le guste ser maltratada o al menos, ¿cierto? No va a querer sufrir, ¿cierto? Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarla mal, mucho menos morir, ¿ya? Bueno, hay excepciones, ¿cierto? Pero es la minoría, ¿ya? Donde hay algunas situaciones de personas que sí les gusta ser maltratadas en ese sentido. Pero ese es otro tema, ¿ya? Pero por naturaleza las personas tienden a evitar todas estas situaciones que le pueden causar problemas o conflictos o situaciones que les puedan que les podían atraer ciertas burlas o situaciones adversas, ¿ya? De hecho, cuando estamos en las pruebas, muchos no quisiéramos pasar por diferentes situaciones, ¿cierto? Que vienen. Preferiríamos, ante los problemas que vienen, preferiríamos a que hubiera pasar por el lado, ¿cierto? Que no viniese, si hubiese una forma de saberlo para, ¿ya? Muchas veces pensamos esas cosas, ¿ya? Porque no nos gustan los problemas, no nos gustan las dificultades, no nos gusta el desprecio, el menosprecio, nada de eso, ser maltratados, ¿no? Como que tratamos de evitar todas esas cosas, ¿ya? Y tenemos un ejemplo incluso en la Escritura, que es un ejemplo que muchos de nosotros tenemos fresco ahí en la mente, que es de Pedro, ¿cierto? Pedro testifica delante de Jesús cuando él está hablando de lo que iba a suceder previo a la crucifixión, y él dice, no, yo hasta mi vida daré por ti, parafraseando, ¿ya? Aunque todo huya, yo podría dar hasta mi vida por ti. Pero vemos que acontece todo lo contrario. Cuando Jesús, ¿cierto?, estaba ahí en juicio con los religiosos, ¿cierto?, vemos que a Pedro se le hizo muy difícil pronunciarse a favor del Señor, ¿ya? Quizá por temor, ¿ya? Por temor quizá a ser considerado un seguidor de Jesús, ¿cierto? Que, bueno, en ese momento era totalmente peligroso relacionarse con Jesús. Entonces si a él lo tenían arrestado, ¿qué iban a esperar ellos también como seguidores? ¿Ya? Pero al igual que Pedro, ¿cierto? Muchos creyentes encuentran muy difícil encontrarse a favor, pronunciarse a favor del Señor, quizás por diferentes tipos de temores, ¿ya? Puede ser quizás porque lo van a tildar, ¿cierto?, de ignorante. ¿Cómo crees en ese libro, ¿cierto? O quizás de fanático, o quizás de tonto, de una persona rara, ¿ya? O diferentes, etcétera, ¿ya? Hay muchas cosas que el mundo dice con relación a aquellos que se identifican con Cristo, ¿ya? No faltan ahí descripciones con las cuales ellos pueden ahí referirse a aquellos que siguen a Jesús, ¿ya? Y quizás por diversos motivos hay muchos que les cuesta identificarse con Jesús para hacer, por así decirlo, el quite a ser maltratado, a ser objeto de burla, a sufrir, ¿cierto? O no sé, diferentes cosas, ¿ya? O ser el centro de las burlas, ¿ya? Pero el Señor aquí, como estuvimos leyendo, a la luz de todo lo que acaba de pronunciar, a todo aquello que acaba de prometer, vemos que su exhortación, ¿cierto?, en primera instancia aquí a los discípulos de no temer, era correcta, ¿ya? Porque le estaba diciendo, o sea, sí, van a ser maltratados, sí, van a ser acusados, ¿cierto?, de ser malvados, incluso los van a acusar de que están endemoniados, ¿cierto? Pero Jesús les dice, no teman a aquellos que les pueden causar problemas. En cambio, ¿a quién tienen que temer? A Dios. Tienen que tener un temor reverente a Dios. Y aquí vemos, ¿cierto?, que el evangelista nos da 4 razones dentro de esta porción de la Escritura, donde veíamos que el primer punto es por qué no deben temer a los hombres, porque al final todo va a ser revelado, ¿ya? El segundo punto es por qué, porque el daño que estos perseguidores pueden hacer, el máximo daño que pueden hacer, es dañar únicamente el cuerpo físico, porque Dios tiene en sus manos nuestras almas, Dios tiene en sus manos, ¿cierto?, la eternidad. El daño que ellos pueden hacer es únicamente temporal, ¿ya? El tercer punto es que el Padre Celestial cuida de ellos, ¿ya? Y el cuarto punto es que Jesús los confesará en el juicio final. Entonces ahí vemos que hay 4 razones por las cuales no debemos temer. Ellos
en primer lugar, no debían de temer a los hombres, a aquellos que los iban a perseguir, a aquellos que iban a venir, ¿cierto?, de parte de la persecución religiosa o de parte, ¿cierto?, de los gobernantes, del gobierno, ¿cierto?, o dentro de su núcleo familiar, o la gente en general. No debían de temer, más bien tenían que tenerle un temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar que la maldad gane, ¿ya? En ninguna manera. Él tiene en sus manos a aquellos que son suyos, ¿ya? No los va a desamparar y al fin y al cabo Él va a reivindicar a sus hijos. Así que vamos a ir viendo cada uno de esos puntos con tranquilidad. Vamos con el verso 26, ¿ya? El primer, así que no los temáis, ¿ya? Entonces aquí vemos la primera razón para no temer a aquellos que son perseguidores. ¿Y cuál es esa primera razón? Como les decía, es que todo maltrato de parte de ellos, al fin y al cabo va a salir a la luz. Aunque quieran ocultarlo de este lado de la eternidad, hagan todo lo posible por tener todas las cosas ahí en las tinieblas, ¿ya? Y tratan de taparlo. Hay muchas personas, ¿cierto?, que tratan de matar a aquellos que conocen las cosas que ellos hacen malas, ¿cierto? Tratan de eliminar de a uno por uno a aquellos que conocen con tal de que no divulguen, ¿cierto? Pero eso va a quedar hasta ahí nomás, porque aquí el Señor está diciendo que al final todo lo que el hombre trata de ocultar va a salir a la luz ahí en aquel día, en el día del juicio final. Bueno, en el verso 26 lo dice así: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, ¿ya? Entonces, bueno, el mundo ha tenido gran éxito, hermano, ¿pero en qué? En crear una ilusión. En eso ha tenido éxito, en crear una ilusión. ¿Por qué? Porque engaña, ¿ya? Ya que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero de una manera, hermano, de una manera tan impresionante, de una manera tan convincente, defienden el pecado de una manera, ¿ya? Y lo cubren, tratan de cubrirlo, tratan de disfrazarlo con motivos, ¿cierto? Empiezan a buscar ahí distintos tipos de motivos para que se vea bonito, para que se vea como algo bueno, algo que no es malo, lo disfrazan, ¿cierto? Y buscan como beneficios, ¿cierto? Para hacer todo esto buscan ciertos beneficios que parecen útiles, ¿ya? Entonces por eso yo les digo que crean como una ilusión, pero una ilusión engañosa, ¿ya? Tratan de disfrazar todo esto, ¿ya? Y no hemos dado cuenta que es así, que el mundo pone la mejor cara, ¿a qué cosa? A la maldad. Ponen la mejor cara a la maldad, pero ponen la peor cara, ¿cierto?, a la justicia de Dios, ¿ya? Y de hecho hemos visto cómo conspiran contra lo bueno. De hecho la misma escritura lo dice, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, Juan 3:19 lo dice, porque ellos no van a venir a la luz, porque ellos aman más las tinieblas. A ellos no les gusta ocultar sus obras. Y esta luz, ¿cierto?, la palabra de Dios, revela, muestra, ilumina todo aquello que está mal. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Entonces por eso les gusta la oscuridad, les gusta estar ahí en lo oculto, les gusta tapar, disfrazar todas estas cosas. Conspiran en secreto, ¿cierto?, para desviar lo bueno. Lo disfrazan, lo malo lo disfrazan. Le ponen un envoltorio a lo malo de que se vea bonito. Qué bueno, ¿cierto? Que tiene un beneficio útil, ¿ya? Pero es todo una ilusión. Porque bueno, aquí el Señor echa por tierra todo eso que vemos hoy en día, que sí acontece. El Señor dice que no hay nada encubierto, que todo ese intento que ellos hagan, incluso por callar la boca de ciertas personas, ¿cierto? No va a tener un buen término. Todo lo que inicia mal va a terminar mal. Va a terminar mal, ¿ya? Bueno, uno puede escoger, ¿cierto? Uno puede escoger tomar una decisión, pero la consecuencia a esa decisión uno no la escoge, ¿ya? Y al final cada uno va a cosechar de lo que sembró, ¿ya? Y el Señor aquí dice, no hay nada encubierto, aquí todo va a ser manifestado, todo lo que está oculto va a salir a la luz,
¿ya? Se va a saber. Entonces, el Señor le dice, no teman a los hombres, porque al fin y al cabo todo va a salir a la luz. Entonces los hace mirar, ¿ya? Porque ya les dijo, o sea, hermano, así, somos humanos. Si a usted le dicen, va a ser maltratado. Si a usted le dicen, va a ser perseguido, va a tener que presentarse delante del presidente, ¿cierto? Por causa de seguir a Jesús. Si a usted le dicen, va a tener que presentarse, ¿cierto? Va a ser encarcelado, lo van a azotar, va a ser privado de libertad por causa de su fe. Si a usted le dicen que dentro del mismo núcleo familiar lo van a traicionar, que lo van a desechar por causa de Jesús, obviamente va a infundir temor. ¿Ya? Va a infundir temor. Pero el Señor quita la vista del temor, ¿cierto? Y los hace mirar hacia el futuro. Los hace mirar a lo que está seguro en Dios. ¿Y qué es lo que está seguro en Dios? Es que al final Dios va a enderezar todo. Esa es la promesa del Señor. Al final, Él va a enderezar todo. ¿Ya? La maldad se va a mostrar por lo que es. Y también aquellos que son testigos de Él, aquellos que confiaron en Él, que han sido justificados por medio de Cristo, también se va a mostrar por lo que es. Dice aquí MacArthur, la perspectiva del discípulo debe ser la perspectiva de Dios. En su visión eterna, el Señor ya ve el resultado final de cada vida. El Señor ya ve el resultado final de cada vida. Los que a juicio del mundo ahora, dice MacArthur, parecen ganadores, resultarán ser los perdedores. Y los que parecen perdedores hoy resultarán ser los ganadores. ¿Ya? Entonces, como dice aquí MacArthur, la perspectiva del discípulo debe ser la perspectiva de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere lograr aquí en los discípulos. Que quiten la vista, ¿cierto?, de lo que perece y pongan la vista en lo eterno, en lo que tenemos realmente seguro en Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que gane la maldad. Así que el Señor lo que le está diciendo aquí es a sus discípulos, y por ende también a nosotros, es que no tiene que preocuparnos lo que el mundo dice hoy, ¿ya? Sino lo que nos tiene que preocupar es lo que Dios dirá el último día. Vuelvo a repetir, no nos tiene que preocupar lo que el mundo dice hoy acerca de nosotros por seguir a Jesús, sino lo que nos tiene que importar es lo que Dios dirá al final, el último día. ¿Por qué? Porque cuando el Señor regrese va a revelar todo. Así lo dice 1 Corintios 4:5. Dice, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que Cristo quiere que sus discípulos y nosotros por alcance también miremos, ¿ya? Que Dios tiene todo en sus manos, que Él no va a dejar que la maldad gane en ninguna manera, así que no tenemos que temer, sino más bien obedecerle a Él, seguirle a Él, creer en Él, porque en Él tenemos esperanza viva, en Él tenemos grande galardón, ¿ya? Porque ahí incluso dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios, nosotros no merecemos nada, pero aquí el Señor nos está prometiendo alabanza, imagínense, hermano, ¿ya? Y Él va a revelar todo, lo que nosotros no vemos, nosotros vemos las caras, pero aquí el Señor es omnisciente, el Señor ve los corazones, hermano, ¿ya? El Señor ve los corazones. Nosotros podemos ver a una persona ahí, una fachada, incluso ahí mismo, ¿cierto? Muchos creían, ¿cierto?, que los religiosos eran de Dios, pero vemos que Jesús los desenmascara totalmente, ¿ya? Los desenmascara totalmente, dejando en evidencia que hay algunos que sí son verdaderos y hay otros que no lo son, que parecen, pero no lo son, porque Dios ve los corazones, ¿ya? Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A los hombres o a Dios? Bueno, Jesús aquí nos dice que a Dios. Y que Él al fin y al cabo va a enderezar todo. Él ha prometido reivindicar a sus hijos, ¿ya? Entonces, como Él ha prometido esto, y Él es eterno, y Él es todopoderoso, Él es soberano, Él tiene todo en sus manos, entonces no hay motivo para temer de transmitir el mensaje, sino que los mensajeros sin temer a los hombres y con valentía tienen que seguir predicando a Cristo, ¿ya? El mensaje
que Él compartía en privado con sus discípulos. El mensaje que Él transmitía, ¿cierto? Cuando incluso lo llevaba a zonas retiradas, ¿ya? Ahora ellos tenían que transmitirlo sin temor a las multitudes. Y tenían que transmitirlo no en cualquier lugar, sino que en los lugares más destacados, en los lugares donde había más gente, ¿ya? Aún desde las azoteas, donde, ¿cierto? Este lugar alto donde ellos podían pregonar, ¿cierto? Y muchos podían oír. Hoy, por ejemplo, estos medios, que tienen mucho alcance, ¿ya? No tenemos que, ¿cierto? Que muchos ocupan internet para diferentes motivos que, cosas que no edifican, ¿ya? Pero el Señor nos da la posibilidad, ¿cierto? Incluso acá en este país tenemos este privilegio de poder seguir transmitiendo, ¿cierto? Compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios, para que otros también, ¿ya? Puedan oír, personas que quizá están ahí en sus redes sociales, que ni siquiera conocen de Jesús, quizás pueden estar pasando en este momento o van a encontrarse con estos videos, ¿cierto? No solamente este, sino que otros también, ¿ya? Donde se comparte la palabra del Señor. Y bueno, nosotros sabemos que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra penetra y hasta lo profundo donde nosotros no podemos llegar. Ahí llega la palabra del Señor y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿ya? Entonces, sin temor, tenemos que compartir, ¿ya? La palabra, porque al fin y al cabo, todo está en manos del Señor. Dice aquí MacArthur, cuando los seguidores de Jesús estudian, meditan y oran la palabra de Dios, tanto en soledad como en compañía de otros creyentes, Dios abre su verdad a los corazones y mentes de ellos. Pero lo que se aprende en esos lugares de tinieblas figuradas, en sitios recónditos del mundo, el Hijo de Dios debe anunciarlo en la luz de la predicación abierta. Lo que de manera figurada se nos susurra en el oído, debemos pregonarlo desde las azoteas, ¿ya? Sí, claro, y eso es real, porque cada vez que nosotros tenemos nuestro estudio personal y estamos ahí en oración, el Señor, ¿cierto? Nos va dando entendimiento de su palabra. Cuando oímos la palabra a través de estos medios, cuando oímos su palabra, ¿cierto? Cuando estamos en el culto, ¿cierto? En las reuniones de oración, el Señor abre nuestro entendimiento. Pero todas esas cosas que el Señor nos va enseñando a nosotros, no es para que nosotros nos engordemos, nos vayamos únicamente nosotros alimentando y nos vayamos engordando de manera personal, sino que es para compartirlo. El Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros, ¿ya? Allí se cumple esto, ¿ya? No es para que nosotros nos los quedemos. El Señor no quiere que esté en secreto, sino que lo compartamos, ¿ya? Ahora, cuando dice ahí, esto de susurro en el oído, ya estuve viendo aquí un comentario, hermano, y se lo voy a leer tal cual. Dice, en tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos solían capacitar a sus alumnos para que supieran expresarse, poniéndose junto a ellos y susurrándoles al oído. Entonces, lo que el estudiante oía en susurro, lo pronunciaba en voz alta. ¿Se entiende? Lo que nos dice es que en tiempos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Estaba ahí este rabino, ¿cierto? Judío, que estaba, ¿cierto? Ahí con su alumno para enseñarle cómo tenía que expresarse. Entonces este rabino le susurraba en el oído a este alumno. Entonces todo lo que el alumno oía en susurro, él lo pronunciaba en voz alta. Dicho de otra forma, lo que Dios nos ha susurrado, hermano, a través de su palabra, lo que Dios nos enseña, Él, ¿cierto? Nuestro maestro, Él, nuestro Dios, lo que Él nos susurra a través de su palabra, lo que Él nos va enseñando, ¿ya? Él no quiere que únicamente nosotros lo aprendamos y lo guardemos, ¿ya? Sino que todo lo que Él nos va enseñando, todo lo que Él nos va iluminando, lo hagamos visible al mundo, ya sea en palabra o a través de nuestra vida, porque no es solamente de que lo digamos de labios, sino que nuestra vida tiene que ir acorde a la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, y no tenemos que retener nada,
El Señor quiere que sea visible, que Cristo sea visible, ¿ya? Su deseo es que su palabra sea proclamada, que no sea escondida. Eso es lo que nos está diciendo acá cuando dice que sea proclamada incluso de las azoteas. Todo lo que se nos susurra en el oído, todo lo que el Señor les enseñó a ellos, ¿cierto? En lo privado, ellos tienen que sin temor transmitirlo, ¿ya? A todos, sin hacer excepción de persona. Y lo mismo que nos dice ahora, ¿cierto? Por medio de su palabra. Todo aquello que estamos hoy aprendiendo acá, el Señor no quiere que lo aprendamos, ¿cierto? Que aprendamos a confiar en Él, porque fallamos continuamente, nos equivocamos, así como estuvimos viendo el ejemplo de Pedro, fallamos de continuo. Pero lo maravilloso es que el Señor no nos deja ahí a la deriva cuando nos equivocamos, sino que Él dice, y nosotros, ¿cierto? Podemos venir confiadamente, entrar confiadamente al trono de la gracia para pedirle perdón, ¿cierto? Y hallar la gracia oportuna. El Señor está ahí dispuesto para nosotros, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, ¿ya? Y Él nos va perfeccionando. Y en ese perfeccionamiento, ¿cierto? De todo lo que nosotros vamos aprendiendo de su palabra, de todos aquellos que vamos poniendo en práctica de su palabra, recordar que, claro está que por nuestra cuenta jamás vamos a poder hacerlo, porque esto no es algo natural, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros por medio de la palabra del Señor, porque recordemos que el Espíritu Santo recuerda lo que Cristo dijo, ¿ya? Entonces ahí el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Él es el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos muestra que estamos equivocados, el que nos mueve a hacer lo bueno, ¿ya? Entonces, sin la ayuda de Dios no vamos a poder hacer nada, ¿ya? Sin la ayuda de Dios no vamos a poder proclamar nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos miedosos. Tendemos, como decíamos al principio, sea algo natural de que el hombre quiera evitar los problemas. Nadie va a querer ser menospreciado, nadie va a querer ser perseguido, nadie va a querer ser incluso un objeto de burla o dar su vida, morir. Nadie quiere sufrir, ¿ya? Pero cuando Dios empieza a obrar en la vida del hombre, cuando Dios empieza a obrar a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos empieza a transformar de tal forma, podemos ver aquí, ¿cierto? Que se cumple, ¿cierto? En los discípulos, después ya apóstoles, incluso dieron su vida por causa de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque expresaron esta verdad. Ahora, estuvimos viendo que sí, el Señor no quiere que escondamos lo que Él nos enseña, quiere que sea visible al mundo, quiere que sea audible al mundo, ¿cierto? A través de nosotros, audible a través de lo que vamos enseñando y también visible a través de nuestras vidas, ¿ya? Y se nos decía, sí, el Señor no quiere que ocultemos a Cristo, no quiere que ocultemos no podemos tapar a Cristo, ¿cierto? No podemos, no se puede, ¿ya? Pero se nos decía, ¿cierto? Que no teníamos que estar buscando nosotros las persecuciones, que no había ningún mérito en que nosotros seamos ofensivos, que teníamos que ser sabios en nuestra manera de tratar con los de afuera, con aquellos que no conocen a Dios, que no teníamos que andar buscando la persecución, que teníamos que ser prudentes como la serpiente. ¿Se recuerda eso? Cuando veíamos que la serpiente tiene esa característica de estar ahí viendo, ¿cierto?, a su alrededor para evitar ciertos peligros. Y esa es la característica que también tiene que haber en nosotros. Evitar, ¿cierto?, de cierta forma, no estar buscando el peligro, ¿ya? No estar creando persecuciones, no estar ahí siendo ofensivos con los demás, ¿ya? Eso lo veíamos. Pero, si bien se nos dice, ¿cierto?, que no tenemos que andar buscando esas cosas, que no tenemos que andar buscando el odio, hay algo que sucede, que cuando uno enseña, ¿cierto?, la plenitud de la revelación de Dios, cuando uno enseña la palabra tal cual como es, sin esconder nada, como Dios quiere que sea, ¿qué va a pasar? Que el mundo se va a ofender aunque nosotros no estemos buscando el odio. Aunque nosotros no seamos ofensivos, no usemos palabras ofensivas para con ellos, tratándolos mal, de manera personal, ¿cierto? Sino que únicamente transmitiendo lo que Dios quiere que transmitamos a la luz de la palabra, las personas igual se van a ofender. Van a haber muchos que se van a ofender. ¿Por qué? Porque la palabra nos acusa. No sé si a usted, ¿ya? Yo creo que sí, ¿ya? Pero que
cada vez que venimos a la palabra, como decía al principio, es como un espejo que va mostrando, ¿cierto? En el cual vemos nuestro rostro y vamos viendo cada una de nuestras falencias. Vamos viendo ahí que tenemos esto aquí, esto acá, que hay un poco desordenado, ¿cierto? Cuando nos miramos en el espejo eso sucede. Me doy cuenta de que, oh, mira la cara que traigo, ¿cierto? Diferentes situaciones uno se ve cuando uno se ve en el espejo. Y lo mismo sucede con la Escritura. Cuando la palabra de Dios es exhortada, es como un espejo a nuestra alma, en el cual se va revelando todas aquellas falencias que nosotros tenemos. Entonces, automáticamente, ¿cierto? Que cuando es expuesto a la palabra de Dios se va a sentir acusado, porque la palabra, eso nos muestra que somos pecadores. Que somos pecadores, eso es lo que la palabra nos muestra. Y eso es lo que al ser humano no le gusta oír. Al ser humano caído no le gusta oír que es pecador. La palabra dice, todos son pecadores, pero cuando usted enseña esa palabra afuera, el mundo se va a ofender, porque no le gusta que le diga que es pecador. No le gusta que diga que está caído. La naturaleza caída. Al ser humano caído no le gusta oír que está caído. ¿Ya? A aquel que es rebelde no le gusta oír que es rebelde, no le gusta oír que le digan que es un enemigo de Dios. No le gusta oír, hermano, que cuando la Escritura dice que Él transforma, ¿cierto?, los corazones de piedra en corazones de carne. Se ofenden cuando uno dice que sin Cristo tienen corazón de piedra, que tenemos corazón de piedra. Si Dios no ha hecho un milagro en nuestra vida de transformar nuestros corazones, así está nuestro corazón, ¿ya? Pero se ofenden cuando uno transmite la palabra tal cual, sin adulterarla, sin añadirle ni quitarle, se van a ofender, ¿ya? Y esas son verdades que hicieron quizá para evitar problemas. Quizás dicen, no, es que la serpiente, ¿cierto?, es sigilosa, tiene cuidado, ¿cierto?, para evitar problemas. Entonces voy a evitar problemas, no voy a decir estas cosas, ¿cierto?, para que no se ofendan. No, eso no es lo que la palabra nos está enseñando, ¿ya? Porque nos decía también que tenemos que ser sencillos como palomas, tenemos que ser sinceros, no tenemos que ocultar nuestras intenciones, no tenemos que andar con cosas engañosas. Dios no tranza con la oscuridad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a andar haciendo uso de eso? Si Dios nos mandó a decir tal cosa, ¿cómo vamos a estar tergiversando el mensaje? ¿Ya? Si hasta nosotros mismos nos ofendemos cuando decimos cosas y después alguien la toma y la transforma de otra cosa. Nosotros, por así decirlo, hablamos de un árbol solo con ramitas, pero otra persona viene y habla diciendo que yo dije de que el árbol tenía ramitas, tenía hojitas, hasta nido le pusieron. Si nosotros nos ofendemos, imagínense, hermanos, ¿sería lo adecuado hacerlo con la palabra del Señor? No. No tenemos que añadirle ni quitarle, ¿ya? Y por causa de eso es que de esas verdades Jesús ni los apóstoles se negaron a transmitirlas tal cual como son, ¿ya? Tal cual como tenían que ser enseñadas, se enseñaron. Y es por eso que el mundo los rechazó, es por eso que el mundo los persiguió. Pero ustedes creen, bueno, sabemos que no, pero lo voy a decir igual, o sea, que quizás la oración de ellos fue, no sé, de los discípulos, Señor, líbrame de esta aflicción, líbrame de esto. Vemos cierto registro en la Escritura que el motivo de la oración, por ejemplo, de la iglesia primitiva o incluso de Pablo, no fue que el Señor los librara de las aflicciones, aunque sí vemos a un Pablo, ¿cierto?, que le dice que quitara el aguijón, ¿cierto? Pero 3 veces dice él que le pidió al Señor, el Señor le dijo, bástate mi gracia, y descansó en su voluntad, ¿ya? Vemos a un Señor Jesús que le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, no se haga mi voluntad, ¿ya? Entonces vemos ahí que sí. Y el Señor dice que tenemos que venir y entregar todas aquellas preocupaciones, todas aquellas cosas que están ahí agobiando nuestros corazones, presentarlas delante de Él, ¿cierto? Y descansar en su voluntad, ¿ya? De eso no hay problema. Si el Señor conoce nuestra debilidad humana, sabe cómo somos. Pero hay algo que ellos estaban pidiendo que me llamó mucho la atención, ¿ya? Que a pesar de que el mundo, enfocándonos en la persecución, porque a pesar de que el mundo los rechazó, a pesar de que los iban a perseguir por causa del nombre de Jesús,
sus oraciones no consistían en pedirle a Dios que los librara o que siempre los guardara en todo momento de encontrarse con personas X que se enfrentaran. No vemos que ellos estén pidiendo que el Señor les quite, mejor dicho, que el Señor les quite, ¿cierto?, las situaciones difíciles, sino que ellos lo que pedían a Dios era otra cosa. Ellos le rogaban a Dios que ellos no tuvieran temor, que tuvieran valentía. Ellos le pedían al Señor que sin temor y con valentía pudieran seguir perseverando en predicar, ¿ya? Que pudieran seguir predicando, a pesar de que vinieran las dificultades, a pesar de que viniera lo que viniera, que nada los detuviera, ni siquiera su propio miedo, reconociendo su propia condición, ¿ya? Su propia debilidad. Por ejemplo, en Hechos 4:29, bueno, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, vemos que se nos dice que la iglesia primitiva, unánime, hermano, oraba: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, ¿ya? Porque si había persecución, ya. Y le dicen: sí, Señor, toma en cuenta sus amenazas. Pero no le dicen: ya, Señor, calla sus bocas de una o quítalos de aquí, no. Dice: sí, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Mire la petición de los hermanos de la iglesia primitiva. Concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Y como le hacía alusión a Pablo, porque Pablo también pide algo similar. Pablo a la iglesia de Éfeso dice: oren por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Entonces ahí vemos que eso está en Efesios 6:19, también se los leí en la Nueva Versión Internacional, ¿ya? Cuando habla de sin temor y con valor, la palabra que la Reina Valera usa es denuedo, ¿ya? Que con denuedo pueda predicar el Evangelio, que con denuedo, ¿cierto?, pudieran seguir perseverando a pesar de la oposición, ¿ya? Sin temor y con valor. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Sin temor y con valor pudieran seguir predicando, porque con el mensaje se van a ofender, aunque nosotros no seamos ofensivos con ellos. Porque sí se nos decía: no busquen pleito. Sí se nos decía: no sean ahí, no estén buscando ustedes provocando la persecución. No, porque ya venir solita, si usted transmite fielmente la palabra del Señor, si usted quiere vivir conforme a Cristo, van a venir situaciones, ¿ya? Van a venir situaciones. Ahora, ¿cuándo no vienen situaciones? Cuando algo raro pasa, cuando estoy adulterando la palabra, ¿ya? Por ejemplo, cuando se predica allá afuera, se enseña un mensaje que no está completo, un mensaje que es solamente positivo, que solamente Dios es amor, pero que no se habla de fuego consumidor, de que Dios también es fuego consumidor. No, solo positivo, para que la gente me oiga, para que no se enojen, ¿ya? El mundo no va a presentar ningún tipo de objeción a un evangelio, ¿cierto?, que solamente es positivo, que se enfoca solamente en que Dios es amor, que Dios va a dar paz, que Dios va a dar gozo, bendición. Son palabras que al mundo no le molestan, ¿ya? Una persona que no cree en Dios no le va a molestar, ¿cierto?, que se hable de esas cosas, que se hable de bendición, de gozo, de paz. No le va a molestar eso. Aunque son cosas, ¿cierto?, que sí son verdaderas, que Dios sí las da por cierta, ¿ya? Pero si usted le dice algo así, algo suavecito, así, esa parte nomás, por así decirlo. Elige una sola parte para no provocar, ¿cierto?, que se enojen, ¿ya? No se van a enojar porque le quitó el mensaje completo, solamente se enfocó en uno, no va a pasar nada tampoco, ¿ya? Pero ¿cuándo se ofende? Cuando usted transmite el mensaje completo, cuando usted le presenta, ¿cierto?, al hombre como tal cual él es, que es un pecador, que necesita de un salvador, que si no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces va a ser condenado. Ahí sí se ofenden, ¿ya? De hecho, el mensaje que a menudo se presenta, se enseña de manera parcial, es Juan 3:16, ¿ya?
Juan 3:16 y verso 17, cuando, ¿cierto? Hemos oído muchas veces allá afuera cuando dicen, sí, que Dios ama al mundo, que envió a su Hijo para salvar al mundo, en lugar de juzgarlo, ¿cierto? Y que Él va a salvar a todo aquel que cree en el Hijo. Lo hemos oído. Pero esa no es toda la verdad. Ese no es el mensaje completo. Aunque está implícito en el mismo versículo 16, porque dice que va a salvar únicamente a aquellos que creen en el Hijo. Por eso es que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, que por eso envió a Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso envió a Cristo. ¿Ya? Para que a todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero aquel que no cree, ¿ya? Entonces esa parte como que la omiten. Pero el verso 18 lo dice. Aquel que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está el mensaje completo. ¿Ya? Ahí está el mensaje completo. Aquel que cree en el Hijo tiene la vida y aquel que no, hay condenación segura. Por eso es que Dios amó al mundo, por eso envió a Jesús. De tal manera lo amó que envió a su propio Hijo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Por eso, a morir por nosotros, porque Dios se compadece de la humanidad y sabe que va a una caída segura, a una perdición segura, sin freno, va aventado. Pero por medio de Cristo, Dios nos da la salvación. Pero aquel que rehúsa este regalo de Dios, aquel que rehúsa recibir la salvación por medio de Jesucristo, esta salvación que Dios ideó y que trazó y que llevó a cabo y que está llevando a cabo por medio de Jesús, entonces va a tener que pagar solito sus pecados, porque nuestros pecados fueron saldados completamente en Cristo. Él pagó por nuestras deudas. Tenemos todo pagado una vez y para siempre. Hemos sido aceptados delante del Padre, hemos sido transformados, estamos siendo perfeccionados, pero el Señor nos está santificando día a día, ¿ya? Pero aquellos que no lo tienen van a tener que Cristo pagó, o sea, imagínense, el costo de sus pecados, ¿cuál fue? Que el Hijo de Dios derramara hasta la última gota de su sangre, y ahí quedó todo saldado, y Él es eterno, el Hijo de Dios eterno. Por eso ese sacrificio es una vez y para siempre, porque es eterno Cristo, ¿ya? Y la muerte no lo pudo retener, y ahí vemos que cuando Él resucita, vemos ahí evidencia de que el Padre acepta este sacrificio por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, ¿ya? Pero aquel que no quiere recibir esta oferta, aquel que no quiere que Jesús lo justifique, aquel que no quiere que Jesús pague por sus pecados, entonces va a tener que pagar su deuda solito. Y no va a haber una vida, sino que es una eternidad en condenación. Una eternidad. Y ese es el mensaje completo. No basta decir, no, es que Dios ama al mundo, por eso es que envió al Hijo para que todo aquel que cree, porque Dios no quiere juzgar, sino que quiere salvar por medio de Jesús. Sí, pero dice que aquel que no cree va a condenación. Ese es el mensaje completo y es el mensaje que al mundo no le gusta oír. No le gusta oír que es pecador, no le gusta oír que es enemigo de Dios, que está en rebelión, no le gusta oír que es caído, no le gusta eso, lo que la palabra dice. No le gusta. Pero por eso nos tenemos que callar. No, aquí Jesús le dice a sus discípulos y por ende también a nosotros que no tenemos que temer a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que la maldad gane. Así que, conociendo cómo somos, que no nos gusta ser maltratados, que no nos gusta ser perseguidos, que no nos gusta, ¿cierto?, ser objeto de burla, ¿ya? Tenemos que orar así como hacían los hermanos de la iglesia primitiva. Tenemos que orar así como pedía Pablo que oraran por él. Que con denuedo, que sin temor y con valentía sigamos perseverando y no tengamos temor y sigamos compartiendo el mensaje fielmente, como Dios lo dejó. Amén. Entonces ahí vemos el primer punto por el cual el Señor nos dice, no teman, ¿ya? Porque Dios tiene todo en sus manos, no hay nada oculto, hermano. Aunque el hombre de este lado de la eternidad traten de tapar y tapar y tapar sus maldades, todo lo que hagan en contra del nombre de Jesús, levantándose, persiguiendo a aquellos que son seguidores de Él, nada de eso va a tener éxito. Pareciera que sí. Hay una ilusión, algo engañoso que pareciera que sí, pero al final
Dios va a enderezar todo. Ahora vamos con la segunda razón, ¿ya? De por qué no tenemos que temer a aquellos que nos persiguen, a aquellos que aborrecen a Dios. ¿Por qué? Porque sus poderes maliciosos tienen límite. Versículo 28. Segundo, no temáis, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El máximo daño que ellos nos podrán hacer, el máximo daño, enfocándonos en ello, en el contexto, que los perseguidores le podrán hacer, ¿cuál será? La muerte física. Ese es el máximo daño que le pueden hacer, porque el alma no la pueden tocar. ¿Ya? Incluso, hermano, o sea, recuerde lo que dice la Escritura, ¿ya? Que el mismo Señor dice que va a haber resurrección. O sea, esos mismos cuerpos a los cuales ellos les causaron daño, hermanos de la iglesia primitiva, que fueron encendidos como antorcha, que ellos se esmeraron por destruir incluso al mismo Hijo de Dios en la cruz, ¿ya? A todos aquellos que son seguidores de Cristo, que ellos se esmeraron en todas las formas por querer eliminar, vemos que van a resucitar. Cristo resucitó, y eso es evidencia para nosotros que así va a ser, ¿ya? Entonces, aquellos que hicieron todas estas cosas, que hicieron todo este caos, el daño que hicieron fue solamente temporal, porque al fin y al cabo va a haber resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Hay algunos que van a resucitar para vida eterna, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, pero otros van a resucitar para condenación eterna. Así lo dice Juan 5:29. Juan 5:29 lo dice, ¿ya? Entonces, todo el daño que Satanás, con todos sus secuaces, incluidos, ¿cierto?, estos hombres que utiliza como títeres para levantarse contra la iglesia, solamente es temporal. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene el poder sobre la eternidad. Solamente Dios. Incluso vemos en Apocalipsis, hermano, ¿ya? En Apocalipsis, cuando dice que en los últimos días Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Porque Dios es soberano, Él es juez justo. Y Él al fin y al cabo va a revelar todo. Lo bueno bueno y lo malo malo. Aunque hoy en día llamen todo diferente. Aunque hoy en día a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Al final Dios va a poner todo en orden, e incluso el mismo Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. Así lo dice, ¿ya? Así lo dice. Y si Él va a ser lanzado ahí, y aquellos que están en su reino de las tinieblas, ¿tendrán poder sobre nosotros? Aquí el Señor dice, no pueden tocar el alma, ¿ya? Entonces, el planteamiento de Jesús, ¿cierto?, en lo que estamos viendo acá, es que el único temor que debe tener el creyente es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Los hombres? No. ¿Quién puede hacer eso? ¿Satanás? ¿Sus secuaces? ¿Las huestes de maldad? No. Vemos que ahí veíamos en Apocalipsis 20:10 que hasta él mismo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Por los siglos de los siglos, dice. No pueden. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Solamente Dios tiene el poder, tiene la autoridad sobre la eternidad, ¿cierto? Y Él es el único que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Él es el único. Ahora, cuando Jesús hace alusión a esto, no es que nos esté diciendo que el creyente esté en peligro, ¿ya? No nos está diciendo que nuestra alma y nuestro cuerpo está en peligro, que van a ser lanzados al infierno. No, porque recordemos que Él, por medio de Él tenemos salvación, y lo que Dios da no lo quita, ¿ya? Él nos dio salvación, Él nos selló con el Espíritu Santo y le pertenecemos a Él, ¿ya? Entonces en Cristo tenemos nuestra eternidad asegurada, con Él, con Dios, para siempre. Entonces no es que nos esté diciendo aquí que podemos estar en peligro de que nuestra alma y nuestro cuerpo vayan a ser lanzados al infierno. No, en Él tenemos nuestra alma está segura, en nuestra vida está en Cristo. Estamos totalmente seguros ahí. Entonces, ¿por qué Jesús toma esto? ¿Para qué? Para enfocar, ¿cierto?, a sus discípulos y darles a entender que esta capacidad que Dios tiene de destruir, que tiene todo el poder
y la autoridad, porque Él es juez y Él puede hacer como Él quiera. Él es soberano y puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. ¿Lo hace para qué? Para contrastar. ¿Qué quiere contrastar? Este poder ilimitado, este poder permanente que tiene Dios versus este poder limitado y temporal que tiene Satanás. Por ahora, ¿ya? Temporal, limitado, tiene fin, pero Dios no. Dios es soberano, Dios es eterno, Él tiene todo poder y toda autoridad. ¿Ya? Entonces, a Él tenemos que temer. Ahora, este temer a Dios que nos está hablando aquí Mateo, no tiene que ver con terror, que tengamos que obedecerle porque le tengo terror, así. Vemos que incluso los demonios saben quién es Dios y dicen y tiemblan, ¿ya? Pero no tienen nada de parte, no quieren nada con Dios, son sus archis enemigos, ¿ya? Entonces, este temer a Dios que está acá no tiene que ver con terror o pavor, sino que el enfoque va a asombro, va a honor reverencial. Dice aquí MacArthur, la reverencia a Dios en su majestad soberana es una motivación. Eso es lo que nos dice aquí, por eso es que se usa esto acá. Dice, porque esta reverencia a Dios en su majestad soberana es una motivación poderosa para que los cristianos le sirvan y no teman ninguna consecuencia terrenal y física que el servicio pueda traer, ¿ya? Entonces, por eso dice, en vez de temerle al hombre, en vez de que estén aterrorizados, no quieran seguir ustedes perseverando, no quieran ustedes transmitir la palabra, no quieran hablar de Cristo, ni que en sus vidas se vea a Cristo, ¿ya? Cámbienlo. No teman, dejen eso de lado, ¿ya? Porque ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios no es para cobardía, no. Sino que por medio de Él se nos da poder, ¿cierto? Dominio propio. Entonces, no tenemos que temer al hombre, no tenemos que aterrorizarnos con ellos, con lo que puedan hacernos por causa de decir, yo pertenezco a Cristo. Cristo me dio vida, en Cristo hay salvación, vengan, arrepiéntanse, porque Dios ha sido bueno conmigo, también lo va a hacer con ustedes. No, sino que más bien, en vez de tener miedo a decir esas cosas, temamos a Dios. Tengamos ese temor reverente delante de Dios, porque Él es soberano, y esa soberanía de Dios tiene que ser para nosotros una motivación para que si continuemos sirviéndole, tiene que ser para nosotros una motivación para perseverar, para que no temamos y que si ya iniciamos a temer en algún momento, eso se ha echado fuera en el nombre de Jesús y confiemos en Él, de que Él tiene todo en sus manos, ¿ya? Entonces, incluso Romano lo dice, que nada, y cuando dice nada, en nada, incluye todo. Cuando dice nada, incluye todo. Nada de este lado, ni de lo visible ni de lo invisible, dice Pablo ahí en Romanos 8, ¿ya? Nos va a separar del amor de Dios. Nada va a poder hacer que desalojar, nada va a poder hacer que el Espíritu Santo desaloje nuestro cuerpo. Nos desaloje, no. Nada va a poder hacer que Dios se aparte de nosotros. Entonces, a la luz de todo esto que estamos viendo aquí, de lo que Jesús está diciendo, complementado por otros pasajes de los evangelios, ¿ya? Vemos que realmente las amenazas, ciertos humanas, todas las cosas que el hombre nos pudiera hacer por causa de identificarnos con Jesús, parecen insignificantes, hermano. Parecen totalmente insignificantes. Ahora que lo vemos aquí a la luz de la palabra, vemos que quedan pequeñitas. Y que cuando estuvimos temiendo a esas cosas, fue en vano. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y si Él hace una promesa, Él la va a cumplir porque Él no es hombre para mentir, ¿ya? Entonces, por eso Jesús nos dice acá, les dijo a ellos y también nos dice a nosotros hoy, que no temamos a los hombres. ¿Por qué? Porque el daño que ellos nos pueden hacer es solamente temporal, ¿ya? Y que nuestras vidas están aseguradas en Él. Eso con referencia al segundo punto. Ahora vamos con el tercero.
Versículo 29 y 30. Vamos a ver, ¿cierto? La tercera razón. Versículo 29 y 30 de Mateo capítulo 10. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis mucho más vosotros que muchos pajarillos. De 29 al 31 leí. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que la tercera razón para no tener miedo, ¿cierto?, a las persecuciones es que el Padre Celestial cuida de aquellos que le pertenecen. ¿Ya? Y el cuidado de Dios, lo muestra aquí, hermano, que el cuidado de Dios se extiende de tal manera que abarca a todas las criaturas, a toda su creación, incluso a los pajarillos, incluso a los gorriones, incluso a algo que muchos quizás toman como algo insignificante. Vemos ahí que el cuidado de Dios se extiende incluso hacia ellos. Entonces, si Dios se preocupa tanto por un pequeño pajarito, ¿cómo no va a cuidar de sus siervos que siguen perseverando a pesar de las persecuciones en transmitir, ¿cierto?, el mensaje, su mensaje de salvación? ¿Cómo no los va a cuidar? Si los hombres tienen mucho más valor que este diminuto pajarito. Entonces, a la luz de esto que estamos viendo acá, el Señor nos está diciendo que sin duda Él conoce todas nuestras necesidades y va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. E incluso, ¿no?, vemos acá en el texto que Él tiene un conocimiento tan profundo de cada uno de nosotros que sabe hasta qué cantidad de cabellos tiene usted. Algo que a nadie le importaría, pero a Dios sí le importa cuántos cabellos tiene usted. Él sabe cuántos cabellos se le cayeron hoy día. A ese punto, hermano, Dios está pendiente de usted. ¿Ya? Entonces, el conocimiento que Dios tiene de nosotros es tan maravilloso, es tan profundo, que cuando venimos a la Escritura realmente nos maravillamos. Y nos damos cuenta de que teníamos miedo de nada. ¿Ya? Todo eso se disipa cuando venimos a la Escritura. ¿Ya? El interés que Dios tiene por nosotros es tan profundo. Recuerde, es tan profundo que hasta sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. Dice aquí un comentario: esta es la tercera vez, en 6 versículos, en estos 6 versículos que estamos viendo, es la tercera vez en donde ellos y nosotros debemos desterrarnos de esta pasión a base de cobardía. Este temor por el hombre, que no tiene causa ni fruto y que nos daña. Aquel que teme a Dios no necesita temer a nadie más. Vuelvo a leer. Esta es la tercera vez en 6 versículos en donde ellos y nosotros debemos desterrarnos de esta pasión a base de cobardía, este temor por el hombre que no tiene causa ni fruto y que nos daña. Aquel que teme a Dios no necesita temer a nadie más. Así que, hermano, el Señor cuida de nosotros. Él conoce todo de nosotros, todo lo que estamos pasando, todo lo que nos hacen, todo lo que hablan en secreto, en contra de nosotros. El Señor todo lo conoce. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, o sea, aquí Jesús nos está diciendo, al final todo va a ser enderezado. ¿Ya? Pero el Señor tiene misericordia hoy en día. Así como quizá en algún momento nosotros también, en nuestra ignorancia, hicimos daño a alguien que era seguidor de Jesús. Y el Señor no nos dio en la torre, sino que tuvo misericordia de nosotros. Y quizá esas personas a las cuales nosotros le hicimos daño estuvieron orando por nosotros. Así de igual forma nosotros también tenemos que orar por aquellos que nos dañan. No guardar resentimiento, no guardar rencor en nuestros corazones, porque al fin y al cabo esas cosas son raíces de amargura, ¿ya?, que impiden que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Entonces, Dios tiene misericordia y Él quiere que nosotros también, ¿cierto?, reconozcamos que aquel que vive apartado de Él, el Señor no quiere que se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir la palabra. Si no quieren oír,
que lo vean a través de nuestra vida. Si no lo quieren ver, oremos por ellos, ¿ya? Porque el Señor no quiere que se pierdan. Así como también Él nos alcanzó, Él también quiere que ellos también vengan al arrepentimiento. Entonces ahí vemos la tercera razón. Y la cuarta y final, ¿ya? Que la vemos del verso 32 al 33. Dice así el Señor Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí vemos la cuarta razón por la cual el Señor dice, ¿cierto?, a sus discípulos que no deben de temer a los perseguidores, ¿ya? ¿Cuál es esta cuarta razón? Que si ellos son fieles en confesarle en medio de toda situación, en medio de las persecuciones, Él les va a confesar en el juicio final delante de su Padre. Ahora, esta palabra en el original es confiese, es más que decir de labios, ya, para que lo vayamos entendiendo, es más que decir algo, no, yo creo en Jesús, algo de labios, ya, es mucho más, ya. Dice aquí, la forma verbal confiese significa afirmar, ¿sí? Afirmar y estar de acuerdo con. No es simplemente reconocer una verdad, sino que identificarse. Identificarse con ella. En palabras de Pablo, en Romanos 10, versos 9 y 10, dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no se detiene ahí, dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí vamos viendo que no es solamente reconocer esa verdad, no es solamente decir, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor y Él es Salvador, sino que reconocerlo, ¿cierto? Y tenerlo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Tenerlo en mi corazón, ¿cierto? Creerlo en mi corazón y confesarlo con mi boca. Y obviamente no termina ahí, porque recordemos que cuando hablábamos, ¿cierto?, de todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, ¿de dónde salen? Del corazón, ¿cierto? Todas las malas acciones, los asesinatos, todo eso, ¿de dónde viene? ¿Dónde tiene su inicio? ¿Cuando lo llevo a cabo con mis manos? No, en el corazón inicia, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con aquel que ha sido transformado por Dios. Aquel que ha sido transformado por Dios, Dios obra en su corazón y de ahí se va manifestando exteriormente. En mi boca, pero también a través de mis acciones, a través de lo que yo vivo, a través de cómo soy, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, no confesamos a Cristo únicamente reconociendo, sí, Él es Señor, yo sé que Él es el Hijo de Dios, ¿ya? Sí, Él salva, ¿ya? Sino que reconociéndolo y recibiéndolo como mi propio, su propio, ¿ya? En mi Señor y mi Salvador. Bueno, eso lo hemos visto incluso en los Salmos, ¿ya? Cuando habla, mi Dios, ¿ya? Se apropia, en mío, ¿ya? Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Entonces, no es simplemente reconocer una verdad, sino que identificarme con ella porque la creo, ¿ya? Es algo que estoy tan convencido en mi corazón porque Dios me ha transformado. Entonces, este confesar a Cristo va mucho más allá de que yo diga, no, que aquí el Señor dijo que si yo lo confieso, Él me va a confesar delante del Padre. Entonces, todos los días tengo que decir en algún momento del día, Jesús. Tengo que confesar, tengo que decir el nombre de Jesús delante de quien sea, porque el Señor me dijo que si yo lo decía, Él me iba a confesar. No se trata de eso, va mucho más allá de pronunciar diariamente el nombre de Jesús, de labios, va mucho más allá. Significa que cuando alguien a usted lo está incitando a pecar, usted diga, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Aunque lo estén presionando, aunque usted vaya nadando en contra de la corriente. No lo va a hacer porque usted pertenece a Cristo. Significa que cuando alguien se burla de su creencia en Dios y lo está tratando a usted de tonto, de ignorante, de fanático, como veíamos anteriormente, que traten de ponerlo a usted como el objeto de burla, tratando a usted de persuadirle de que esa creencia que usted tiene es antigua, está obsoleta, que lo escribieron los hombres, que no crea esas cosas, que es un cuento, usted le diga,
tengo más razones para confiar en Dios, porque ha transformado mi vida, que las que tengo de confiar en ti. ¿Ya? Significa, esta confesión, ese identificarse, hermano, está hablando del valor de declarar nuestra fe frente al ridículo, frente a las amenazas, frente a las heridas, incluso la muerte. Eso es confesar a Cristo. De hecho, este versículo que yo les leí hace un momento, cuando Pablo le habla ayer en la carta a los Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted cree que lo pronunciaron un día que no tenían dificultades? No. Ellos lo tuvieron que confesar en momentos de persecución, en momentos cuando era totalmente difícil, terrible identificarse con Cristo, en momentos cuando confesar a Cristo era ser llevado delante de gobernadores, de reyes, como bien lo dijo Jesús anteriormente, y tenían que pronunciar, decir, ¿cierto? O dejar de decir el nombre de Jesús, mejor dicho, delante del emperador, porque si no, tenían que quitarle la vida. Pero por eso Pablo le habla aquí, ¿cierto? Dios habla a través de Pablo y dice, si confesares con tu boca, confiésalo, no importa quién esté delante de ti, aunque esté el emperador, aunque esté el César, no importa. Di que Jesús es el Señor y cree en tu corazón. Dios lo levantó de los muertos, entonces el único daño que a ti te podrán hacer es quitarte la vida. ¿Te podrán tirar a los leones? Muchos hermanos de la iglesia primitiva dieron su vida, ¿cierto? Ahí fueron asesinados por los leones en el circo romano. Pero ellos creyeron, confesaron a Cristo y creían, tenían esa convicción, tenían esa esperanza viva que solamente Dios puede producir en sus vidas a través del Espíritu Santo, creyendo de que hasta ahí va a llegar el daño que podían hacer. Porque no pueden tocar el alma, como Jesús está enseñando acá. Le estaba enseñando ya a los discípulos, preparándolo a lo futuro, a lo que iba a venir. No pueden tocar el alma. Dios va a resucitarlos. ¿Ya? Así como Cristo resucitó, también ellos van a resucitar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esa confesión, a declarar nuestra fe cuando las cosas, no solo cuando vayan bien, sino cuando ya el panorama también se vea totalmente oscuro. Cuando vengan las situaciones que nos quieran poner como el punto de burla, cuando nos estén amenazando, cuando diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, hoy lógico es que no nos enfrentamos a estas cosas diariamente, sobre todo nosotros no tenemos ese tipo de persecuciones. ¿Ya? No nos enfrentamos a la burla de diario, a cosas por el estilo, pero la voluntad de Dios, ¿cierto?, es de hacerlo siempre que esto pueda estar presente. ¿Ya? Ahora, resulta razonable, hermano, ¿cierto? Pensar que si hemos aceptado al Señor como Él es el que me salvó y Él es el que ahora señorea mi vida, ¿cierto? Resulta razonable pensar de que si ya así, yo acepté a Cristo como mi Señor, mi Salvador, ¿ya? Yo ya lo tengo en mi vida, ¿sí? Entonces, resulta razonable que si yo ya tengo eso, ¿cierto? Tengo a Cristo en mi vida, entonces vamos a estar siempre dispuestos a reconocerlo públicamente y a dar testimonio de Él las veces que sea necesario. Pero resulta razonable. Pero debido a cómo somos, ¿cierto?, no tenemos que dejar de lado una gran verdad. Que todo creyente tiene lapsos de infidelidad. Todo creyente tiene lapsos en los cuales se debe fiar, que nos equivocamos, en que fallamos. ¿Ya? Vuelvo a sacar el ejemplo de Pedro. Pedro negó al Señor, cuando antes él había dicho, yo incluso daré mi vida por ti. Aunque todos huyan, Señor, yo incluso iría hasta la muerte por ti. Pero lo vemos después, cuando Jesús estaba en juicio, cuando le preguntan, oye, tú eres un seguidor de Jesús, parafraseando. No. Oye, tú, si yo te vi con él. No. Y lo niega. Pero ¿qué pasa con Pedro?
vemos que él no se queda con eso, sino que vemos a un Pedro que llora amargamente porque él se dolió de haberle fallado al Señor. Y eso es lo que pasa con aquellos que le pertenecen al Señor, aquellos que han sido transformados por Él, que cuando nosotros fallamos, nos dolemos de haber fallado, nos damos cuenta de que nos equivocamos y venimos a pedirle perdón al Señor, ¿ya? Aquí Pedro su corazón fue destrozado, se destrozó por haberle fallado al Señor y aún recordando que Él le había dicho que iba a dar su vida incluso por Él, ¿ya? Ahora tenemos otro ejemplo. Dice aquí, Timoteo era el colaborador más prometedor de Pablo, pero años después, cuando se había convertido en un dirigente de la iglesia, al parecer Timoteo se había vuelto reticente en cuanto a predicar abiertamente el Evangelio. Y nos lleva a 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice Pablo, amonestando a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 8. Entonces vemos ahí, tenemos dos ejemplos. Tenemos a un Pedro antes de la crucifixión de Jesús y vemos a un Timoteo, obviamente después de, ya siendo aquí como dice acá, el colaborador más prometedor de Pablo, que también aquí vemos a un Pablo que lo está amonestando. Entonces, Pedro y Timoteo tuvieron periodos, ¿cierto?, en el cual fallaron al Señor, tuvieron periodos de infidelidad al Señor, pero que sintieran vergüenza, por así decirlo, del Evangelio, del Señor, no era algo permanente en ellos, no era algo normal en ellos, en estos discípulos, en estos dos creyentes, ¿ya? Y es en esos momentos cuando esa promesa que el Señor da, ¿cierto?, en 1 de Juan 1:9, se hace tan preciada, hermano. Esos momentos cuando nosotros fallamos y nos damos cuenta de que fallamos. Que podemos estar hablando, dándole consejo a alguien de que siga perseverando, pero después nosotros estamos ahí flaqueando, estamos con miedo, estamos con temor, ¿cierto? Pero nos damos cuenta, gracias a la palabra del Señor, gracias al Espíritu Santo ahí que redarguye nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento. Y recordamos también esta maravillosa promesa que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Esto no es algo en lo que los creyentes se deleiten, se duelen cuando le fallan al Señor. Pero algo diferente ocurre con aquellos que únicamente profesan de labios. Acá vamos a ver el lado negativo. Porque Jesús sí hace estas advertencias. Recordemos que decía, aquel que me confiese delante de los hombres, ¿ya? Yo le confesaré delante del Padre, ¿sí? Igual podemos caernos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el Señor después no nos va a confesar, no. El Señor ve los corazones, vuelvo a reiterar eso, y sabe que fallamos. Pero hay otra advertencia acá, que dice, ya cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, en el verso 33, ¿ya? Ese es el lado negativo de esta advertencia, ¿ya? Pero esta advertencia se aplica únicamente a un individuo que solamente hace una profesión externa de Jesús, a un individuo que no ha sido transformado, a un individuo que no cree en Cristo, que no ha depositado su confianza en el que no le cree, ¿ya? Que no ha nacido de nuevo. Y eso es lo que hemos estado viendo en Mateo. Recuerden cuando estuvimos viendo las bienaventuranzas y varias situaciones que hemos visto hasta el día de hoy, donde constantemente Mateo ha estado exponiendo la diferencia de aquellos que son discípulos verdaderos y aquellos que son discípulos falsos, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 20, vemos ahí que en este principio del Sermón del Monte, Jesús te dice,
os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vemos más tarde, ¿cierto?, en el sermón, que él hace una distinción también de los falsos y los verdaderos discípulos. Hablaba de que habían dos caminos, hablaba de dos puertas y había de dos finales. ¿Se acuerda usted de eso? Que había una puerta angosta, una puerta amplia, un camino angosto, un camino amplio, un camino a salvación y otro a perdición eterna, ¿ya? Y ahí vemos, eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, donde él también nos habla acerca de eso, que hay dos, ¿ya? Uno verdadero y uno falso. También nos hablaba de aquellos que llevaban buen fruto y mal fruto. No puede el árbol malo dar buen fruto, en ninguna manera. Mateo 7, 16 al 20, ¿ya? Y vemos también que del verso 21 al 23 dice algo bien especial. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y posterior a eso, el Señor sigue hablando de esto. Habla de la distinción, hizo una distinción entre un individuo que edifica su casa en la roca, ¿ya? Y otro que edifica su casa en la arena, ¿ya? El que edifica su casa en la roca, firme, ¿cierto?, que es Cristo, ahí veíamos que a pesar de todas las situaciones que pudieran venir, iba a mantenerse firme. Pero aquel que edificaba su casa religiosa sobre la arena, cuando vinieran todas las dificultades, iba a haber grande perdición, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos venido viendo en Mateo, ¿ya? En el Sermón del Monte, hemos venido viendo, ¿cierto?, esta distinción entre los verdaderos y los falsos discípulos, aquellos profesantes que son verdaderos y aquellos que realmente son falsos, ¿ya? Entonces vemos aquí que al igual que Judas Iscariote, recordemos que Judas era uno de los 12 que Jesús llamó a esta misión en particular. Judas Iscariote. Él profesaba a Cristo, pero no lo confesaba de verdad, ¿ya? Él afirmaba, al igual que todos estos que eran los falsos creyentes, ¿ya?, los falsos profesantes, al igual que Judas, ¿cierto?, ellos también afirmaban que era su Señor, ¿ya?, pero nunca le pertenecieron realmente, nunca habían nacido de nuevo, nunca le creyeron realmente, ¿ya?, no habían confiado en él, tampoco le obedecieron. Dice aquí MacArthur, creo que Jesús estaba continuamente preocupado en cuanto a Judas, de quien sabía que no creía y a quien por tanto no confesaría delante del Padre. Judas es el ejemplo clásico de un profesante que no confiesa. Por otro lado, vuelve a decir MacArthur, la advertencia de Jesús en el versículo 28 pudo haber estado especialmente dirigida a Judas como una apelación inicial para que considerara que el Dios a quien rechaza podría destruir tanto el alma como el cuerpo de Judas en el infierno, ¿ya? Pero, claro, sí, aquí podemos ver que sí, que el Señor, ¿cierto?, con toda esta enseñanza que estaba haciendo, estaba de continuo preocupado por Judas, ¿cierto? Porque como dice aquí MacArthur, sabía que no creía, conocía su corazón, y como obviamente no le creía, no lo iba a poder confesar delante del Padre, ¿ya? Ahí vemos, ¿cierto?, este ejemplo que dice aquí MacArthur de este profesante que no confiesa. Lo podemos tomar como ejemplo, pero hay muchos más, ¿ya? Y como dice acá también en el otro comentario, también, ¿cierto?, es una apelación para que considerara, ¿cierto?, que al Dios que está rechazando puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿ya? Entonces, sí, podemos decir que Jesús estaba continuamente preocupado por Judas, pero tomando el contexto más amplio, el Señor también está preocupado hoy de aquellos que también le están rechazando, ¿ya? Porque estas palabras, si bien podemos aplicarlo ahí, ¿cierto?, a Él,
estas se levantan, ¿cierto? También como una advertencia a todos aquellos que son incrédulos como Judas. Porque el Señor está diciendo aquí que únicamente aquellos que han recibido a Cristo como el Salvador de sus vidas, como el Señor de sus vidas, que solamente aquellos que confiesan a Cristo, dicho en otras palabras, tanto en palabras como en obediencia, son a los que Él va a confesar delante del Padre en el día del juicio. ¿Ya? O sea, ese es un pensamiento maravilloso, hermano, para todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Porque nos está diciendo aquí el Señor, sí, bueno, ahora ya posicionado en este 2025, todo lo que se viene por delante, que nada nos va a poder separar de su amor. Como dice Romanos 8, del 35 al 39, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por tu causa somos sacrificados todo el día. Somos contados como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada de lo que venga, hermano, en este año y en los años posteriores hasta que el Señor determine que estemos acá, nos va a poder separar de Él. ¿Ya? Entonces, ese es un pensamiento demasiado maravilloso al que el Señor nos quiere llevar, quitar nuestra vista quizás de lo que nos puede infundir temor, de aquello que nos pueda debilitar, ya para seguir continuando, y pongamos nuestra vista en Dios, que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. ¿Ya? Entonces, si depositamos nuestra confianza en Él, porque Él es soberano, bueno, y tenemos razón aquí para hacerlo, como dice aquí, al final todo va a ser revelado. El Señor no va a dejar que la maldad gane. ¿Ya? Aquellos que nos quieren hacer daño, lo único que van a poder hacer es un daño temporal, porque nuestra eternidad está en Dios, en Él estamos seguros. Él cuida de nosotros, el soberano, el eterno, el creador de todas las cosas, el que si usted mira el cielo ve esa innumerable cantidad de estrellas, ¿cierto? Que si usted entra a estudiar el universo va a ver planetas, todo Él lo tiene en orden. Él pone límite a las olas del mar, Él hace y deshace. Él cuida de nosotros. ¿Ya? Y Jesús más encima nos dice aquí que, o sea, no estamos solos ya recordando esto. O sea, los mismos discípulos aquí veíamos que oraban para poder dejar fuera el temor, como le decía también Pablo a Timoteo, le decía aquí, ¿dónde está? Se me perdió. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que no nos avergoncemos, ¿cierto?, de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ya? Todas estas cosas obviamente van por medio del Espíritu Santo. Si el Señor sabe cómo somos, sabe que somos inestables, sabe que fallamos, sabe que nos desviamos, lo sabe. Por eso dejó al Espíritu Santo. Siempre me maravillo eso porque digo, Dios no se le escapa ni un detalle. Sabe cómo somos. Nos dejó la Escritura, sabe que se nos olvida. Tenemos que estar constantemente ahí estudiando, ¿ya? Y aún Él nos mueve a hacerlo. Él nos mueve a orar. Él nos mueve, Él nos ayuda, Él nos capacita, Él nos equipa. O sea, y más encima nos está prometiendo ahí que nos va a confesar delante del Padre en el día del juicio final. Nos deja participar en la obra cuando Él podría haber hecho todo de una vez, sin nosotros. Pero nos deja participar. O sea, hermano, o sea, el Señor no va a dejar que la maldad gane. O sea, cada momento que nosotros tengamos temor, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que esta palabra nos dé aliento. Que el Espíritu Santo nos recuerde esta palabra. Que no tenemos que temer, porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Recordarnos porque somos dados a la cobardía. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Si no fuera por el Señor, realmente nada. Ni siquiera podría estar transmitiendo. ¿Ya? Porque de repente me comen los nervios. Pero es por gracia del Señor. Como dice la hermana Carmen, a mí me sudan hasta las manos. ¿Cierto? Pero es el Señor obrando y lo reconocemos. Y yo no dudo que usted también. Algunos nos tienen hasta las rodillas para predicar. ¿Ya? Pero el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ya? Y Él nos infunde aliento, Él nos da nueva fuerza para seguir perseverando, y a través de esta palabra, ¿cierto? Esto realmente nos hace maravillarnos
nos recuerda lo que ya sabemos, que Dios es soberano, pero se nos olvida. Y Dios constantemente nos está recordando porque sabe que se nos olvida. ¿Ya? Entonces, roguemos a Dios para que con denuedo, sin temor y con valentía, podamos seguir proclamando las buenas nuevas de Dios. A través no solamente de nuestros labios, sino también a través de nuestras vidas. Que puedan ver, sea una evidencia del poder transformador. Cada uno de nosotros sea un testimonio vivo de ese poder transformador de Dios. Así que el Señor nos dice, no temáis, no temáis, no temáis. 3 veces nos dice, no temáis, sino más bien, a los hombres no, sino más bien tened este temor reverencial a Dios. Humíllense delante de Él, engrandézcanlo, reconózcanlo, porque Él tiene todo en sus manos, incluso nuestras vidas. Y todo al final va a ser revelado por lo que es. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta palabra. Para mí fue de gran bendición. Espero el Señor que también lo haya sido para su vida.